Educación, innovación, cultura, por amor al arte. El estudio de guitarra Paco Godoy y al arte te damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros en este camino. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Aldo Ordivasi y nos encontramos junto a Astrid Scott y Coralia Rivera en el programa Amor al Arte. Esta es una semana especial en que Amor al Arte estaremos con un campamento internacional. Tendremos a la maestra Canon desde Houston, Texas y a la maestra Rosalinda Rojas desde Perú. Así que hemos requerido esta vez de una traducción y vamos a hacer una traducción simultánea para lo que nos va a acompañar Coralia Rivera de Malinche Translations. En Amor al Arte siempre hemos conocido a personas que innovan dentro de sus campos y que nos ayudan a que haya, pues hay que más innovaciones al alcance de todas las personas, familias, la industria, empresas y que puedan beneficiarse de ello. Entonces hoy vamos a conocer un poquito más de Coralia Rivera, un poquito de su persona, cómo fue que ella descubrió este campo y de qué se trata el mundo de las traducciones simultáneas. Coralia, bienvenida, mucho gusto, bienvenida a Amor al Arte. Muchísimas gracias, Aldor, por tenerme en este espacio. Es un placer estar contigo y con Astrid. Muchas gracias, Coralia. Bueno, en este mundo de la traducción empezamos obviamente por la parte de la necesidad de hablar otros idiomas. Entonces, Coralia, ¿cómo fue que inició en su vida su relación con otros idiomas? Bueno, estuve en un colegio bilingüe desde que tenía 4 años, entonces era parte como de mi ADN casi. ¿En su casa ya hablaban otros idiomas o cómo fue que estuvo en este colegio? No, mis padres creo que muy visionarios me inscribieron en ese colegio porque ellos aprendieron inglés ya siendo adultos. Mi papá tenía muy buen inglés, era un profesional, pero no tenía muy buena pronunciación porque aprendió ya de adulto. ¿Y cómo fue en ese sentido su formación? Sé que dentro de la enseñanza de los idiomas también hay sistemas tradicionales de enseñanza y hay sistemas más contemporáneos. ¿Usted cómo vivió su formación dentro del idioma? Pues fue igual que aprender el español porque aprendimos a leer al mismo tiempo que aprendimos a leer en español, aprendimos en inglés, con el libro tradicional, con frases. Yo sé que hay algunos colegios todavía que usan una metodología tan anticuada que con palabras y no, es mucho mejor aprender un idioma con conceptos, sino con palabras. Buenísimo, muy interesante. Y bueno, si desde pequeña el idioma fue parte de su vida, ¿en qué momento se dio cuenta que podía ser algo que le iba a acompañar en su carrera? Pues esta carrera yo la inicié después de dar tumbos por otras cosas porque yo me gradué como diseñadora gráfica Ajá. antes de la computadora y antes de los celulares. Así que yo le digo BC, Before Computers, Before Cell Phones. ¿Y cómo sucede entonces este quiebre en el que usted dice, bueno, el inglés puede ser esta herramienta que me permita desarrollarme plenamente? Bueno, trabajé 15 años en publicidad, haciendo diseño y aplicando mercadeo y todo ese tipo de conocimientos. Cuando nacieron mis hijos me retiré porque es un campo bastante exigente para ser, es difícil compaginar ser madre y estar en publicidad al mismo tiempo, sobre todo con niños chiquitos. Y luego estuve en otros negocios, tuve un negocio de velas y distribución y venta y mercadeo de velas y candelas. Y luego como en el 2000 que vi que había mucha competencia de China y además había mucha también contrabando de México, entonces los márgenes de ganancia en ese negocio de las velas era mínimo. Entonces me estaba matando por algo que verdaderamente no valía la pena. Entonces decidí como cambiar de rumbo y alguien me pidió una traducción y dije, ah, qué bonito. Y había decidido también regresar al diseño gráfico y aprender Photoshop y todos los programas que había en ese tiempo. Y de hecho empecé en esos programas y aprendiendo a manejarlos en la computadora. Pero en eso me salió más de traducción y me metí de lleno y aquí estoy hace 16 años. Interesante, muy interesante.
Y digamos, ¿cómo surge esa parte? Cuando uno habla un idioma, no es lo mismo poder relacionarse, hacer preguntas, hablar, que poder traducirlo. De hecho, tengo entendido que habla también algún otro idioma, además del inglés. Sí, hablo francés, pero está un poco oxidado en mi mente ahorita, Mm. porque no lo practico mucho. Y digamos, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre alguien que necesita ya hacer traducciones a alguien que simplemente necesita comunicarse? Bueno, primero hay que conocer no solo el idioma, sino que la cultura, ¿verdad? Porque hay muchos términos culturales que surgen en las interpretaciones que uno tiene que estar listo para traducirlas al otro idioma, definitivamente. Claro, y para poder hacer ya las traducciones oficialmente, ¿tuvo que hacer algún estudio en particular, algún tipo de certificación? Sí, aquí en Guatemala hay un examen para ser traductor jurado, que es un traductor que tiene fe pública, casi como un notario. Y entonces hay que pasar un examen que es del gobierno y consta de tres partes. Una parte de gramática e idioma español, una parte en inglés y la parte de traducción. Entonces hay que pasar el examen para poder ser traductor jurado aquí en Guatemala. Interesante. Eso lo emite el Ministerio de Educación. Oh, muy interesante, gracias. Con Coralia Rivera tuvimos la oportunidad de conocernos dentro de BNI Innovación. Somos parte de este capítulo de Networking y ahí hemos estado trabajando juntos. Coralia Rivera nos va a apoyar con la traducción de la entrevista que vamos a tener con la maestra Andrea Cannon desde Houston, Texas, dentro del campamento internacional que tenemos esta vez para nuestros alumnos del estudio de guitarra Paco Godoy y Alarte. Astrid. Gracias. Qué alegre tenerla aquí con nosotros, con Galia, y conocer un poquito más. Y pues bueno, en estos días que hemos tenido esta experiencia de prepararnos para Andrea Cannon, yo quería que pues nos contara un poquito de esa diferencia, porque al principio usted me corrigió, de decir traducción y de decir interpretación. ¿Cuál es la diferencia y a qué se enfoca cada uno? Bueno, la traducción es específicamente escrita, ¿verdad? Es traducir documentos de cualquier tipo. Eso es lo que es la traducción. Y la interpretación es una traducción, si quieres decirlo así, oral, o sea, es hablada. ¿Por qué se llama interpretación? Porque no es exactamente lo que está diciendo la persona, sino que lo importante es pasar la idea completa. Esa es la diferencia principal entre traducción e interpretación. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuáles son los principales retos de hacer una interpretación en vivo, de estar escuchando a alguien que está obviamente discurriendo acerca de lo que sabe, de lo que le es importante? ¿Cuál es el principal reto de estar resolviendo eso en ese momento? Bueno, uno de los principales retos es no escuchar bien. Eso sí, uno no puede interpretar algo que no está escuchando bien. Otro es que el orador no tenga un camino lineal para expresarse, que dé vueltas, un poco como los políticos, ¿verdad? Eso es a veces difícil de interpretar porque hablan mucho y no dicen nada. Entonces no hay ideas que traducir, que interpretar atrás de ellos, ¿verdad? Entonces es muy difícil seguirles el paso a este tipo de personas. Claro. Y dentro de lo que usted trabaja, ¿quiénes son las personas que usualmente necesitan más de su trabajo? Pues hay de todo tipo de personas y de organizaciones y de empresas, ¿verdad? Porque hay personas de negocios, muchísimo, ruedas de negocio, hay conferencias, hay talleres también, muchos talleres, ¿verdad? Donde les enseñan a las personas cómo tratar a otras personas, o sea, se hacen muchos talleres para educación también. Entonces hay de todo tipo de cosas. Interesante, gracias. Astrid. Gracias, gracias. Bueno, me imagino que eso de tener un vocabulario bien amplio en ambos idiomas ha de ser también uno de los objetos para poder hacer las traducciones, las interpretaciones y traducciones. Ahora, ajá.
Bueno, en ese sentido, siempre que vamos a hacer una interpretación, pedimos información, estudiamos, vemos los términos, el tema, etcétera, ¿verdad? Porque tenemos que ser capaces de hablar, si no con el 100% de conocimiento, con el mayor conocimiento posible sobre el tema que se está discutiendo en ese momento. Excelente. Y bueno, ¿cómo empezó pues Malinche Translation? Bueno, yo ya tenía varios años de estar trabajando en eso y decidí formar una sociedad anónima porque pues quería tener un branding, ¿verdad? Una marca que me acompañara. Y Malinche fue la primera intérprete del Nuevo Mundo, una mujer muy avanzada para su época, muy inteligente, que la gente cree que traicionó a los aztecas, pero es que ella no era azteca, ella era enemiga de los aztecas. Entonces, cuando llegaron los españoles y se relacionó con ellos, vio que eran enemigos de los aztecas y se unió a ayudarles a los españoles para combatir al pueblo enemigo, que eran los aztecas. Entonces ella no traicionó nunca a nadie, pues. Muchas gracias. Y del lado del networking, Malinche Translations, que es parte de BNI Innovación, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo sucede que Malinche conoce BNI Innovación? Pues me invitó Alejandra Maselli y al principio, bueno, siempre dije que sí desde el principio, pero me costó un poco entrar en el networking porque yo no sabía absolutamente nada de networking y cómo trabajar con esto ni nada, pero ha sido una gran escuela en este tiempo, en estos ya casi 2 años tengo de estar ahí. ¿Qué ha significado para Malinche Translations ser parte de BNI Innovación? Pues me he dado a conocer muchísimo, a pesar de que porque mis servicios son muy específicos, al principio no tenía como resultados, pero ahorita ya se están viendo los resultados y hay mucha gente, no solo en el capítulo que me conoce, sino que afuera del capítulo, en otros capítulos también me he podido conectar con capítulos en Europa y eso. Y tengo algunos contactos con gente en Alemania, en Latvia, en Francia, en diferentes lugares. Muy interesante. Bastante interesante. Y he tenido el gusto de conocerte a ti también. Eso y de regresar al piano. Cuéntanos un poquito, por favor, sobre esa parte del piano. ¿Cómo ha sido eso? Pues lo tenía totalmente abandonado porque recibí clases desde que era pequeña, pero si hubiera tenido la motivación que tengo con Astrid, tal vez estaría en otra parte, no aquí. Qué lindo escuchar eso, qué lindo. El fin de semana tuvimos la clase de matemática musical donde estuvo también tu hermana con nosotros y fue muy lindo. Estábamos homenajeándola por el esfuerzo que hace porque matemática musical, aunque lo vemos sin solfa, siempre es bastante retador, es decir, lo hacemos en poco tiempo y incluye un cierto reto. Y ella estuvo ahí, está haciendo de hecho un muy buen papel, todavía está en desarrollo en estos días y la felicitábamos porque tuvimos el privilegio de en este taller de matemática musical tener a nuestra alumna de más edad en este momento, le reconocíamos a ella, y también a nuestro alumno de menos edad, porque tenemos a un jovencito de 12 años que es maestrino, es aprendiz de maestro nuestro acá en Alarte y que pronto va a estar dando él mismo este taller también. Entonces, interesante. Es un privilegio, ¿no? No, yo ya le dije a Astrid que en un futuro me voy a entrar a ese taller, pero ahorita no podía. No hay problema, sí, pues ha sido un gusto realmente conocernos. Y bueno, ¿cómo has vivido desde ese lado tu experiencia de Alarte? Es decir, conocernos desde ese lado, las presentaciones y todo este lado. No, a mí me encanta lo que están haciendo, es simplemente maravilloso. Ayer le estaba sugiriendo una cosita ahí a Astrid para que te la platique, a ver qué resultado hay, a ver si es posible. Me alegra mucho, gracias. De hecho, me gusta mucho eso porque aprendemos cada día y vamos realmente haciendo innovaciones, como la que has hecho con lo que tú trabajas. Por cierto, supe que recientemente tuviste la oportunidad de entrevistar a alguien muy importante dentro del mundo de BNI Internacional. Me parece que es el mismo fundador, ¿no?
Sí, tuve la oportunidad de interpretarle a Ivan Meisner. Ajá. ¿Y cómo fue esa Sí, experiencia? Me imagino que es una experiencia a nivel mundial. pues mira, como todo lo que hacemos, ¿verdad? Interpretar para una persona o interpretar para 1000, para nosotros es prácticamente lo mismo porque el trabajo es el mismo, el esfuerzo es el mismo, pero fue muy, muy interesante. Qué lindo. Me alegra mucho escuchar eso y es muy motivador porque sucede algo similar con los niños. Nuestros niños se acostumbran a tener presentaciones desde pequeños. Eh, la vez pasada tengo una foto de un niño que a los 2 años nos acompañó en un escenario con su silla, con su guitarra, porque su hermano tenía una presentación, pero él llevó su silla, llevó su guitarra y se puso también ahí. Y bueno, fue parte de la presentación de su hermanito. Y cuánto esto influye posteriormente en el liderazgo. Y bueno, para ellos ya es igual estar frente a un par de personas que frente a muchas personas en un gimnasio o muchas veces con experiencias en línea. ¿Cómo ha sido para Malinche Translations la experiencia en medio de la pandemia? ¿Cómo les golpeó o cómo les ayudó en la adecuación en este momento? Pues mira, desde antes de la pandemia ya había probado un par de plataformas para interpretar en línea que funcionaron muy bien y se han quedado un poco atrás porque en ese tiempo, cuando empezó la pandemia, Zoom no tenía esta característica. Ahora sí ya la tiene. La empezó a tener creo que como a partir de julio, agosto del año pasado. Pero lo que yo hice cuando empezó la pandemia, que había muy poco trabajo y todo se vino abajo, me dediqué muchísimo a estudiar todo lo que había en línea, qué opciones habían. Investigué como 6 diferentes plataformas que permiten hacer la interpretación también. Y, y me entretuve en eso y me gustó mucho, pues, y de todas maneras no había otra salida. Había que montarse en el caballo porque o te quedabas atrás o te montabas en el caballo, ¿verdad? Entonces, a veces la gente dice, no, es que la tecnología va a quitarles el trabajo a los intérpretes y a los traductores. No, yo creo que no, porque la tecnología es un algoritmo matemático, como tú bien sabrás, ¿verdad? Y tampoco puede eliminar la mente, la experiencia y el pensamiento de un ser humano. Pero lo que sí va a salir adelante es la persona que está capacitada en tecnología, ¿verdad? Que tenga los últimos avances a la mano. Sí, exactamente. Me preguntaba precisamente mientras te escuchaba en esta parte sobre cómo fue el giro de ustedes, porque la pandemia precisamente dio la oportunidad, por decirlo así, mal dicho quizás, que algunas empresas desaparecieran a menos que hicieran cierto abordaje. Por ejemplo, como el que hemos hecho al incorporarnos a BNI, donde nos conocemos otras personas, instituciones y nos ayudamos mutuamente. Entonces, en ese lado, ¿cuáles fueron las adecuaciones más allá de las plataformas? ¿También fue parte de BNI de esta estrategia o cómo han manejado poder llegar a más personas a pesar del encierro? Mira, también, por ejemplo, mandé correos y mandé artes que hicimos a todos los contactos y a todos los clientes posibles, anunciándoles que ya estábamos haciendo esto en línea, lo publicamos en LinkedIn. O sea, sí, también ha habido un poco de manejo de redes sociales, ¿verdad? Para hacer saber esto. Además de la plataforma de BNI, que también me ha ayudado a publicar esto. Claro, todo un esfuerzo y una contingencia para poder seguir remando adelante, pues en medio de la pandemia y en medio de todo esto. ¿Y actualmente cómo están ustedes? ¿Se sienten golpeados? ¿Han reducido su trabajo? ¿O están en un momento que ya se está, no sé, acomodando? No, fíjate que a partir de como septiembre las cosas empezaron a cambiar un poco. Empezó a haber un poquito de más trabajo y todo, pero a partir de enero ha sido como que se abrió el chorro. Full trabajo, fines de semana, etcétera, pero bueno, contenta con tanto trabajo. Por supuesto, qué bueno. Es un trabajo, me imagino, muy lindo en que se va a aprender de muchos campos. Van a tener la oportunidad de ver a Coralia Rivera en acción de Malinche Translations. Ella nos va a apoyar en la entrevista con Andrea Cannon, entonces ahí van a poder ver su trabajo y quienes necesiten más adelante interpretaciones
todo lo que tenga que ver con el área del manejo del inglés al español, pueden comunicarse, por favor, con toda confianza con Coralia Rivera de Malinche Translations. Aprovecho para enviar un fuerte abrazo a nuestros compañeros de BNI Innovación. Adelante cada uno con todas las ideas, y a quienes nos escuchan en este programa, a que no duden en recomendar en medio de estos momentos tan importantes. Ayudar a la activación económica es muchas veces hacer ese trabajo de networking voluntario, es decir, si yo confío en un profesional y sé que este profesional hace algo muy interesante, pues nunca dudo en hablar con otros profesionales que puedan beneficiarse mutuamente de esta persona. Algo tan sencillo, pero que puede cambiar realmente las relaciones entre personas y la vida de otras personas según lo que se hace, según el trabajo de cada quien. Astrid. Gracias. Qué alegre que pues en estos días haya tenido mucho trabajo y les esté yendo muy bien. Bueno, cuéntame un poquito, pues cómo han sido no sé si he tenido como retos como mujer en otros países al momento porque tengo entendido que ha estado en varias ciudades y Pero retos ¿en qué sentido? O sea, ¿cuáles han sido sus mayores retos también como mujer al estar en estos distintos países? Pues no he sentido así una diferencia así de que porque soy mujer tengo un reto más grande, no, al contrario. Creo que es más grande el reto ser mujer profesional aquí en Guatemala que en otras partes, definitivamente, ¿verdad? Pero siempre saliendo adelante, siempre para adelante y siempre dando lo mejor de uno cuando uno es un profesional responsable y da todo a tiempo y da buen servicio a los clientes. Yo creo que eso va más allá de ser mujer o ser hombre, pues eso creo que es universal, ¿verdad? Y eso solito le va abriendo a uno el camino hacia adelante. Gracias, Coralia. Yo creo que eso nos habla de tu fuerza como persona, pero aprovechando la experiencia y queriendo aprender un poquito más, ¿por qué es más retador en Guatemala ser líder como mujer profesionalmente que en otros lugares donde has conocido? Porque todavía hay mucho machismo y hay muchas mujeres que no trabajan, hay muchas mujeres que se dedican, que no estoy haciendo de menos, y hay algunos momentos de la vida donde uno se tiene que enfocar en su familia, en sus hijos, en ver que salgan adelante, etcétera, ¿verdad? Pero también hay muchas mujeres que se acomodan a eso y después llegan a la edad adulta y no tienen nada y se sienten vacías, y es una edad difícil si uno no tiene un interés en particular. Sí, es un tema bastante difícil de manejar en los momentos de la familia, ¿no? El lado profesional, el momento en que viene la familia y cómo retomarlo. Es un tema realmente para profundizar. En algún momento vamos a tratar de invitar a alguien para hablar un poquito más de eso. Y las mamás también compártanos en los comentarios cómo viven esa experiencia. Algunas de nuestras mamás las vemos en esas luchas, algunas que no dejan de trabajar, otras que sí. Y cómo retomar siempre es algo muy retador. Yo he visto también estudios de otros países donde han estudiado el golpe económico que recibe la mujer por el hecho de tener sus hijos y cómo esto afecta a las promociones dentro de las instituciones donde ellas trabajan. Y es un tema realmente pues, bastante difícil de poder comprender a todo nivel y poderlo manejar. Muy interesante, muchas gracias. Una duda que yo tengo es, sé que en inglés hay muchos contenidos que no existen en español. Es más, hay personas que se dedican a encontrar ciertos libros y traducirlos, o a encontrar contenidos que ya están muy desarrollados en inglés, pero no están así para América Latina. Dentro de tu experiencia en tu trabajo, ¿ves mucho de esto? Digamos, el hecho que haya bastante contenido del inglés que esté siendo trasladado al español, o se da más un contenido, digamos, orgánico, original, y ese contenido se necesita replicar en otros idiomas. Pues sí, hay algunas cosas que sí necesitan replicarse en otros idiomas, pero ahora con el internet es que es impresionante lo que puedes encontrar si sabes hacer buena búsqueda en internet. Porque también si no sabes buscar en internet, te salen unos lugares que
que no son confiables, ¿verdad? Que no son serios, pero hay muchísimo en internet que puedes averiguar pero siempre hay una serie de cosas y además que como las cosas están saliendo constantemente, hay nueva tecnología, hay nuevos casos, hay nuevas palabras también que se incorporan al español porque simplemente no hay traducción para ellas, ¿verdad? Porque acaban de salir, son tecnologías nuevas y esas palabras sí se usan en español también, indistintamente. Y también hay muchas empresas que son, por ejemplo, empresas internacionales que les gusta usar su terminología, cierta terminología en inglés, ¿verdad? Y te tienen que acoplar a lo que el cliente desea en ese tipo de cosas. Claro, muchas gracias. Por favor, a quienes vean esto, lo compartan en los comentarios, dejen las inquietudes y les invitamos a que sigan a Coralia Rivera y Malinche Translations. ¿Dónde pueden seguirte, Coralia? Estoy en LinkedIn y estoy en Facebook. Perfecto. Como Malinche Translations. Gracias, muchas gracias. ¿Astrid? Gracias, Coralia. Bueno, y si, bueno, de las personas que nos estén escuchando, ¿hay alguna persona que les llama un poco más la atención? ¿Qué consejos le darías tú si quisiera llegar a dedicarse o a usar estos servicios? Bueno, que tengan muy claro cuáles son sus necesidades, porque nosotros hacemos cotizaciones. En este momento también estamos haciendo demostraciones como la que hicimos con ustedes para que todo funcione bien al momento del evento, que no tengamos ningún tropiezo, que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer, porque como no estamos todos en un mismo salón, que era lo que pasaba antes, uno solo levantaba la mano y decía, mira, chato, anda, arregla el audio porque no se oye bien, ¿verdad? Ahora no se puede hacer eso. Entonces, para evitar este tipo de cosas, hacemos demostraciones de 15, 20 minutos o hasta media hora para que la gente sepa exactamente qué debe hacer al momento del evento. Genial, muchas gracias. Bien, estamos llegando ya a la parte final de este programa Amor al Arte, donde conocemos a personas innovadoras en sus campos y hoy estamos compartiendo con Coralia Rivera, quien ella dirige Malinche Translations y nos va a estar acompañando dentro del campamento internacional que tenemos, donde va a estar participando Andrea Cannon desde Houston, Texas, en la interpretación con la entrevista que vamos a tener con ella. Así que les invitamos a que también vean esta entrevista y a que sigan también a la maestra Andrea Cannon allá en Houston, Texas, con todo lo que ella comparte a través de sus redes. La pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook y en todas las redes más conocidas. También les invitamos a que conozcan más a la maestra Rosalinda Rojas allá en Perú, su trabajo en el área de estimulación musical e iniciación musical. Este fin de semana vamos a tener un campamento similar a un festival internacional Suzuki, solo que esta vez va a ser interno para nuestros bebés, alumnos del estudio de guitarra Paco Godoy y al arte. Y esto pues nos dio el gran privilegio de poder compartir con Coralia Rivera en esta experiencia que tendremos con Andrea Cannon. Entonces, un fuerte abrazo para quienes nos acompañan siempre. Les invitamos a acompañarnos los sábados a las 12 del mediodía. Y en este momento queremos en YouTube llegar a 400 suscriptores. Para el 3 de mayo esa es nuestra meta. Así que apóyanos suscribiéndote e invitando a otras personas que estén en el camino de la educación, la música y la innovación para que nos acompañen. Coralia, no sé si tienes algún mensaje final para la audiencia. No, que muchas gracias por tu tiempo, Aldor, por este espacio que me has proporcionado. Creo que estás haciendo una labor fenomenal con los niños y con todos los que amamos la música y felicidades por todo este esfuerzo que hacen. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Coralia. Gracias también a ti por darnos el privilegio de ser también nuestra alumna. Gracias también a la maestra Astrid, que siempre recibimos tan lindas palabras de su trabajo. También un saludo para tu hermanita, para Ana. Estamos muy felices también de que esté con nosotros dentro de la comunidad. Es un gran, gran privilegio. Astrid, muchas gracias. Gracias, Coralia. No sé si Astrid, ¿quieres decir algo antes de despedirnos? Bueno, no, muchísimas gracias, Coralia, por también este tiempo, por ahí pues apoyarnos en todo este proyecto que estamos preparando con la maestra Andrea Cannon y pues invitarlos a que participen porque tenemos a unas grandes expertas que estarán con nosotros, entonces será una entrevista muy bonita y gracias a todos por estar con nosotros y los esperamos en este fin de semana. Muchas gracias.
Para quienes escucharon hoy de BNI Innovación, recuerden que este es un capítulo de networking muy interesante. Para estar en este capítulo se requiere invitación, así que cuando reciban una invitación para BNI Innovación, aprovechen para poder ir para allá y pregunten un poquito más sobre de qué se trata esto y lo que el networking puede hacer para ustedes. Realmente el networking está alrededor de todos, solo que algunos no estamos conscientes o sí, y pues le ponemos atención para poder ayudarnos e impulsar mutuamente los proyectos que vale la pena hacerlo. Desde el estudio de guitarra Paco Godoy y Alarte, me despido de tu servidor Aldor Divasi en compañía de Astrid Scott y Coralia Rivera de Malinche Translation. Nos vemos en clase, adelante con la música y hasta pronto. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Adiós. Adiós. Gracias, Aldor. Buenísimo. Gracias. Así que 100 puntos. Gracias. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien. Al principio un poco nerviosa porque ya sabes que a mí no me gusta hablar. Yo creo que todos estábamos nerviosos al principio. A mí me hizo falta la presión de saber que la gente está en vivo. Son cosas que lo activa uno, ¿verdad? Y que uno se acostumbra. Entonces, Sí, yo no me acostumbro a eso. ¿Sabes lo que pasa? Que como tenía la entrevista y luego la interpretación, a mí me gusta estar para la interpretación lo más tranquila posible. Claro. Una vez que empiezo a hablar y a interpretar, se me van los nervios, pero prefiero estar súper tranquila, así que mejor. Preferí pregrabar esto. Para mí fue muy interesante porque yo sé lo de los nervios y todo, ¿no? Pero digamos que tú que haces interpretaciones tienes una gran ventaja sobre el resto de personas. Me refiero a que tu trabajo es súper retador. Se parece al trabajo de los músicos, porque digamos un músico no puede parar y volver a empezar y ellos van hablando y tú vas hablando y ahí tú vas resolviendo lo que surja en el camino. Entonces yo creo que muy pocas personas se atreverían a hacer algo así. Entonces es lindo y es curioso, digamos, cómo se cruzan los mundos porque tienes la facilidad, pero no quiere decir que no le dé nervios a uno platicar pues, en público. No, fíjate que bueno, ese fue cuando tomé el curso de interpretación, yo padecía de pánico escénico. Es que mira, tuve mi primer concierto a los 6 años. Era la más chiquita del grupo. Sí. Y fue en un teatro grande en El Salvador. Y cuando estábamos ahí atrás del escenario, había una chica que tocaba lindo, que tenía 15 años y estaba apanicada llorando en el baño. Entonces, a mí eso me impactó muchísimo, ¿eh? Porque tal vez nunca había pensado, ay, voy a tocar enfrente de un montón de gente. Pero el ver a esta chica llorando, hecha un mar de llanto antes de salir al escenario, a mí me impresionó muchísimo. Entonces, ya nunca me gustó. Te pegó los nervios, te dejó ese pegó los nervios. Ella te lo pasó hasta cierto punto. Wow. ¿Y cómo lo resolviste ya para poder hacerlo esto? Pues lo que pasa es que como no son mis palabras las que yo estoy diciendo, me explico. Y además en el presencial, no se mira. Aquí yo también apago mi cámara, ¿verdad? Mañana, el sábado, yo voy a apagar mi cámara porque es un distractor a la gente. Yo no debo distraer a la gente. La gente ni se debe enterar que yo estoy por ahí. Entonces, en el presencial siempre estábamos hasta atrás. Entonces nadie nos veía. Y solo era la voz. Y yo ya estaba tan enfocada en el trabajo que ya no me importaba. Y así fue como lo superé, fíjate. Interesante. Si me toca ir a pararme con el micrófono a la par en las consecutivas, por ejemplo, eso es otra cosa. Ya aprendí que ahora para las consecutivas, que de vez en cuando hay que hacerlas, me siento con el público a mis espaldas y yo me pongo enfrente del orador. Entonces así lo puedo parar, él me está viendo y hacemos una dinámica que es bien especial, ¿verdad? Porque tienen que ir por frases cortas y yo por frases cortas también. Claro, sí. ¿Y cuál ha sido tu experiencia más impactante, más rara? Pues una vez fue hacer una interpretación consecutiva con un japonés que hablaba muy buen inglés, gracias a Dios. 1 hora consecutiva en el auditorium de la Universidad San Carlos. Esa fue bastante
fuerte, pero nos fue muy bien porque el tipo además era profesor universitario, entonces eso ayudó un montón, ¿verdad? ¿Por qué fue tan especial esta experiencia? ¿Perdón? ¿Por qué fue tan especial esta experiencia? ¿Por qué fue como...? Porque era consecutiva y la consecutiva es más exigente, ¿verdad? Porque te tiene que recordar de lo que está diciendo. Cuando dices consecutiva, ¿te refieres a que él no deja de hablar? No, sí deja. Ajá. En la consecutiva, digamos la simultánea, tú vas como encima del paso, pero para eso necesitas tener, en el tiempo de lo presencial necesitas un dispositivo que te da la consecutiva en el oído, ¿verdad? Porque no está en el salón el audio. Y en la consecutiva no tienes aparatos, mucha gente lo hace porque no tiene el dinero para hacer simultánea por el costo de los aparatos. En este caso así fue. Y entonces él habla y yo le interpreto. Pero a mí no se me tiene que olvidar lo que él dijo. Claro. Entonces, digamos, la simultánea lo que pasa es que es como automático y al final de cuentas, bueno, mi mente ya está acostumbrada, no sé qué parte de mi mente se activa, pero ahí voy. Pero en la consecutiva tengo que hacer un esfuerzo muy grande para recordarme porque no hay tiempo para tomar notas. Y después para leer mis notas estaría más perdida. Entonces me tengo que enfocar muchísimo en lo que está diciendo la persona para que no se me olvide. Esto para mí Entonces, es una dinámica bastante especial. Sí, es fascinante, digamos, para mí dentro del aprendizaje, el cerebro y la comprensión de todo lo que está pasando, porque prácticamente cuando tú estás haciéndolo al mismo tiempo, entras en flow, dicen, ¿verdad? Fluyes y te vas y te vas y te vas. Es automático. Automático. Parecería que fuera más fácil que paren y te den tiempo de procesar y repetir, pero resulta que no, ¿verdad? Te complica recordar, procesar, repetir. Y a la vez también para la otra persona es más difícil porque interrumpe su propia dinámica, no puede entrar en fluido ni uno ni el otro. Entonces, así es. Fascinante. Y me resulta fascinante también porque se parece a la parte de la música donde improvisamos. Sabemos que vamos en una tonalidad, sabemos que es en una escala dentro de un tempo y por aquí va la cosa, pero no sabemos exactamente qué vamos a decir, qué va a pasar, qué vamos a hacer, sino que en el camino lo vamos descubriendo y construyendo. Entonces se parece mucho a eso que haces al trabajo musical en algunos momentos de improvisación y creación. Claro, claro, así es. Sí, así que... Solo te encargo que el sábado, como yo te voy a interpretar a ti al inglés, para que hables un poquito más despacio. Que no te me emociones, dice de Gastri. Eso justo era lo que iba a decir. Muy bien. Que Coralia te pide que no te emociones mucho, por favor. Esa es una de las peticiones más difíciles que me han hecho hasta ahora. Pero voy a intentarlo. Y algo que también te quería compartir es que te sientas con mucha confianza, como que si estuviéramos en familia, así literalmente. La maestra es una persona tan amorosa, nuestra comunidad también todos. Entonces, si en algún momento yo me precipito, me alegro demasiado, con confianza, así como amiga que eres, nos puedes decir, qué sé yo, Aldo, recuérdate tal cosa o lo que sea, ¿sí? Igual yo procuraré que no sea necesario, pero siéntete con toda confianza tú y todo tu equipo. Ok, gracias. Gracias. Sí, cabal. Entonces sí, algo que aprovechando que estamos aquí era que te iba a decir que no esperes escuchar la voz de Andrea Cannon, porque a quien vas a escuchar es a la amiga que está con Coralia, pues a la socia. Ajá. Muchas gracias por ese aviso porque sí va a ser muy curioso para mí. Sí. Ajá. Eso. Okay. Así. Educación, innovación, cultura, por amor al arte. El estudio de guitarra Paco Godoy y al arte agradece tu compañía en este programa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y acompáñanos en vivo los sábados a las 12 horas. ¡Adelante!